las promesas de Dios. Y precisamente para tratar de explicar esto que hemos leído, vamos a desarrollar en 4 puntos. 4 puntos que vamos a ver: lo que Dios promete y lo que nosotros entendemos. Es decir, una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que nosotros entendemos o interpretamos. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, no lo que nosotros interpretamos, no lo que nosotros creemos o sentimos. Segundo, hay promesas incondicionales que Dios da, pero también hay promesas condicionables que tienen una condición para el cumplimiento de esas promesas. Y por último, cuando no entendemos todas estas cosas, entonces tenemos que ver a las promesas a la luz de la voluntad de Dios frente a nuestro entendimiento de las cosas. Veamos rápidamente la primera de ellas. La promesa de Dios, vemos lo que Dios promete y lo que entendemos. El Señor dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio perdonado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo Dios? Mis pensamientos no son como lo que ustedes piensan. Mis caminos son más altos que los vuestros. Es decir, hay cosas que Dios va a decir que probablemente sobrepasen nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es demasiado limitado. No podemos conocer todas las cosas, en cambio Dios sí conoce todas las cosas. Entonces, hay cosas que Dios puede decir, puede prometer, pero a veces nosotros podemos entenderlas mal, no de acuerdo a lo que Él está diciendo. Y ahí entramos al tema de cuando Dios dice algo, a quién se lo dice, cuándo se lo dice, para qué tiempo lo dice. Y es de acuerdo a lo que Dios ha dicho, no a lo que nosotros podemos interpretar. Hay promesas que son, por ejemplo, para el pueblo de Israel. Hay promesas que son para la iglesia. Hay promesas para un tiempo determinado. Hay promesas hasta la eternidad. Entonces, a veces no entendemos las cosas y nos frustramos porque pensamos que Dios decía algo cuando Dios no estaba diciendo eso. Y cuando no examinamos esa promesa de Dios a la luz de toda la palabra de Dios, entonces podríamos entrar en conflictos, en problemas, entendiendo lo que Dios nos dice. Dice Josué cuando va a despedirse del pueblo, reúne a todo el pueblo y dice en el verso 44: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Dice, Dios le dio reposo conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Dice, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Es decir, el Señor entregó a sus enemigos. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Una cosa que debemos entender, que Dios va a cumplir sus promesas. No de la manera que nosotros creemos, no en el tiempo que nosotros queremos, no de la forma que nosotros nos imaginamos. Pero lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. No faltó ninguna palabra de todas las buenas promesas que Dios dio a su pueblo. Cuando Salomón está dedicando el templo, dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Miren, Salomón está recomendando hacia atrás
Dice, lo que Dios prometió a Moisés no faltará. Y él dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Salomón está basándose en el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Moisés. Y se cumplió todas las cosas que él dijo, así también quiere que sea con él, que se salvó, y con todo su pueblo. Entonces, nada faltó, nada de lo que Dios prometió dejó de cumplirse. Todo el Señor cumplió. Y creo que tenemos que descansar en esto. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Ezequiel, miren, Ezequiel 12:26. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dice, miren lo que dice el pueblo de Israel, la visión que éste ve, con Ezequiel, es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza. No está hablando para nuestro tiempo, la gente decía con respecto a las profecías que daba Dios a través de Ezequiel. El verso 28, Dios le dice, dile por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Qué pasó? Mire, la gente decía, lo que Ezequiel dice es para ahora, eso va a ser para después, es para muy lejano, así que tranquilo nomás, vivamos como estamos viviendo, no nos hagamos ningún problema, porque eso no va a ser para nosotros, eso va a ser para después. Aquí la gente estaba interpretando que lo que Dios estaba hablando era para otro tiempo y no para ese tiempo. Y el Señor dice, diles que no se tardará la palabra del Señor, que se cumplirá en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es el que vale. Cuando vino Jesús, la Biblia dice en Gálatas 4:4, tenido el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de mujer y bajo la ley. Jesús no vino ni antes ni después. Dios tenía un cronograma, Dios tenía un plan. Y muchas veces ese plan, ese cronograma de Dios, no necesariamente es igual al que nosotros tenemos, o al que nosotros deseamos, o al que nosotros quisiéramos que se cumpla. A veces nosotros queremos algo, a veces somos como los niños cuando piden, ya ahorita, no quiero ahorita. Un momentito, todavía no es tiempo para ti. Y Dios tiene sus tiempos. Cuando, por ejemplo, Pablo dice a los atenienses, Dios ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites de su habitación. Dios ha prefijado nuestros tiempos. Cuando alguien muere, hermanos, la Biblia dice, porque Dios ha establecido que todos mueran una sola vez. Y cuando Dios establece que alguien muere, así tengas mucho dinero, así tengas mucha influencia, así tengas muchos conocidos, así tengas muchos deseos, cuando Dios establece desde la hora, es la hora. Dios ha establecido los límites de nuestra habitación, el orden de nuestros tiempos. Nadie se va un minuto antes ni un minuto después de lo que Dios establece. Hermano, puedes tener mucha plata, puedes tener muchos conocidos, muchos grandes doctores, pero cuando Dios dice, ven, no hay nada de eso. Cuando Dios establece algo, hermanos, ni el poder, ni el dinero, ni la influencia, nada, absolutamente nada puede hacer. Cuando Dios establece un tiempo, ese es el tiempo. Los tiempos son de Dios, no son los nuestros. Esta gente interpretaba como que esto que dice las Escrituras es para nosotros, para después sigamos. Y no se estaban dando cuenta que eso estaba por cumplirse en sus vidas. Así como la gente no reconoció a Jesús cuando vino. A su pueblo, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. No discernieron que Dios iba a cumplir lo que había prometido, enviando al Mesías, enviando a su único hijo.
Por eso es importante qué es lo que dice Dios y qué es lo que nosotros entendemos. Son dos cosas distintas. Y a veces nosotros queremos que Dios cumpla lo que nosotros entendemos, lo que nosotros interpretamos. Dios no va a cumplir lo que nosotros entendemos. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Miren, 2 de Pedro 3:8, el siguiente texto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Dios no se está tardando. Dios no es tardón como nosotros. Dios no retarda su promesa, según algunos piensan. Que decía, mira, el Señor dijo que venir, pero todas las cosas siguen iguales. Esta gente está menospreciando la paciencia de Dios. Dice, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen entendido, sino que Dios es paciente, esperando que procedamos al arrepentimiento de nuestro pecado. Es decir, si nosotros estamos andando mal, estamos andando en desobediencia a Dios, estamos andando en pecado contra Dios, y no nos pasa nada aparentemente, cuidado con menospreciar. El hecho de que no nos pase nada, el hecho como que si Dios nos logra, pecamos, mentimos, engañamos, adulteramos, fornicamos, etc. Y pensamos que nadie nos ve, y mira, no pasa nada, todo sigue igual. Y no entienden que Dios, en su misericordia, está esperando que procedamos a arrepentirnos de ese pecado. Pero como la gente no quiere entender a Dios, simplemente continúa su pecado, ignorando que puede estar llegando el tiempo de Dios, aun cuando aparentemente no pasa nada, nadie dice nada. Nadie se ha enterado, pero Dios no retarda su promesa. No menospreciemos la paciencia de Dios, que Él está esperando que nos arrepintamos de nuestro pecado y volvamos a Dios. Pero el Señor cumplirá su promesa. Como lo hemos visto, ninguna palabra falla de lo que el Señor ha dicho. Muy bien, entonces, frente a las promesas de Dios, tenemos que tener claro algo. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Y qué es lo que nosotros deseamos, queremos, interpretamos? Son dos cosas diferentes. Y lo que Dios se ha comprometido a cumplir son las promesas que Él ha dicho, tal cual Él lo ha dicho. No como nosotros quisiéramos, nos aferramos a que queremos que sea así, en este tiempo, de esta manera. Dios no se ha comprometido a satisfacer nuestros caprichos. Dios se ha comprometido a cumplir su palabra. Por eso es importante conocer su palabra, el contexto de toda su palabra. Muy bien, veamos, pasemos al siguiente punto, cuanto a las promesas de Dios. Hemos visto lo que Dios promete y lo que entendemos. Tenemos que diferenciar entre esas dos cosas. Segundo, hay promesas incondicionales, es decir, que no tenemos que hacer nada porque Dios las va a cumplir. Por ejemplo, Ezequiel 37, 21. Ahí el siguiente texto. Ezequiel. El Señor le dice a Ezequiel que habla al pueblo, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y les haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, eran Judá e Israel. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Dios le dice a Ezequiel
En cuanto a Israel, Israel desaparece del mapa el año 70 después de Cristo. El general romano invade Jerusalén, destruye Jerusalén y todos los judíos salen esparcidos por diferentes partes del mundo. Cumpliéndose esa profecía que Jesús dijo en cuanto al templo, no quedará piedra sobre piedra. Y Dios destruye todo eso y los judíos salen dispersos por todo el mundo. Pasaron 1948 años. Ezequiel está hablando de una promesa de Dios. Los judíos no tenían tierra, los judíos no tenían un lugar geográfico, estaban esparcidos por todo el mundo. Pero los judíos eran identificables. En la guerra mundial, en la primera, en la segunda, se hace una matanza, una persecución contra los judíos. Aunque como territorio no tenían, no existía Israel en ese entonces. En 1948, Dios cumple esta promesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, deciden darle un territorio a Israel. Y vienen de todos los lugares. Se instalan en Israel y otra vez nace nuevamente el pueblo de Israel. Dios cumplió su promesa. Pero esta promesa era para Israel. Y tenemos que aprender a diferenciar, porque hay promesas que son para Israel, hay promesas que son para la iglesia, y algunas veces tomamos indistintamente promesas que son para Israel, las queremos tomar para nosotros. Y esto causó problemas. Por ejemplo, hay una enseñanza falsa que habla sobre que la iglesia es la Israel espiritual. ¿Cómo nace esta enseñanza falsa? Dice, la iglesia, nosotros somos la Israel espiritual. ¿Por qué nace esta promesa falsa? Año 1900, 1905, recuerden Israel, cuando empieza a tener territorio, cuando aparece nuevamente Israel, en el año 1948. Pero sin embargo en la Biblia había promesas para Israel. Por ejemplo, cuando uno lee el Apocalipsis, habla de que Dios levantará de las 12 tribus, nombre por nombre, 12.244.000. Hay muchas promesas para Israel, pero los teólogos de ese tiempo se metieron en problemas. Porque al leer la Biblia dice, acá hay promesas para Israel, pero Israel no existe. Israel no tiene territorio. ¿Qué hacen? Lo más fácil, de la iglesia. La iglesia será el Israel espiritual. Y enseñaron eso. Por eso hay que mucha gente saca muchos textos del Antiguo Testamento para aplicarlos a nosotros, cuando no son aplicables. Después se metieron un problema cuando Dios cumple su promesa. Y ahora está Israel, está la iglesia, que son dos pueblos distintos. La iglesia es la novia de Cristo, no es Israel. Y ahora, porque pensaron que Dios no iba a cumplir su promesa con respecto a Israel, pero Dios va a cumplir su promesa en su tiempo, al margen de lo que nosotros creamos, al margen de lo que nosotros pensemos. Casi 700 años antes de Cristo, el Señor hace esta promesa. Miren, otra promesa que Dios hace, y esta promesa fue incondicional. No dice Dios, bien, Israel tiene que arrepentirse para que yo les dé un territorio. No, Dios dice, yo los voy a traer simplemente. No pone ninguna condición. Otra promesa incondicional es la del reino de David. Segunda de Samuel 7:14. Dice, el siguiente texto, por favor. El Señor dice a David, yo le seré a él padre, y él me será mi hijo por Salomón. Y si él hiciere mal, dice, yo le castigaré. Dios le dice a David, si tu hijo se va a portar mal, yo lo voy a castigar con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará.
cual quitaré de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, por la eternidad. O sea, más allá del tiempo. Yo le estoy diciendo esto a David. Sin embargo, vemos que David pecó, David adulteró, David cometió asesinato, Salomón se apartó de Dios. El Señor dice: pueden hacer lo malo, yo los voy a castigar. Ellos recibirán la recompensa de su extravío, pero mi misericordia no se las quitará. Su trono permanecerá para siempre. Esto le dice a David la eternidad de su reinado. Cuando Bartimeo, un ciego, ve a Jesús, ¿cómo lo llama? Jesús, Jesús, hijo de David. El trono de David. Y viene la genealogía de David, Jesucristo, el Rey de reyes, el Señor de señores, y su trono será por la eternidad. Esta es una promesa incondicional que Dios le hace a David. Tú te puedes portar mal todo, bueno, te castigaré, te disciplinaré, pero el trono permanece para siempre. Esa es una promesa incondicional del Señor. Hay otra promesa. Miren en Lucas 24:45, cuando Jesús ha resucitado, está camino de Maús andando con 2 discípulos y ellos no entendían que lo que había pasado con Jesús ha muerto y todo tal, y él dijo que iba a estar con nosotros siempre, pero dice, entonces les abrió el entendimiento. Estos discípulos no entendían lo que decían las Escrituras, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, Dios ha dicho sí. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué le está diciendo Jesús a los suyos? Es necesario que se cumpla todo lo que Dios dijo. Jesús prometió enviar al Mesías, que Él daría su vida por nosotros, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, y tenía que morir, tenía que ser crucificado, tenía que ser azotado, tendría que ser entregado a las autoridades religiosas. Murió y resucitó. Pero dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y así está escrito, y así fue necesario que esto sucediera. La venida de Jesús, la venida del Mesías, es una promesa incondicional. No dijo, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que apartarse del pecado para que yo envíe a mi Hijo. No, Dios en su plan, Dios tenía enviar, y Él prometió enviar a su Hijo sin ninguna condición para nosotros. Fue una promesa incondicional de Dios. Cuando Jesús está con sus discípulos la última noche, cuando hace la última cena, se reúnen, y entre las cosas que le dice Juan 16:7, dice el siguiente clic, por favor, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viene y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí el Señor está prometiendo la venida del Espíritu Santo. No hay ninguna condición para nosotros para que Él envíe el Espíritu Santo. Él se pone la condición a sí mismo, porque dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Pero para nosotros, yo les enviaré al Consolador, yo les enviaré el Espíritu de verdad, el cual les guiará a toda la verdad. Esta es una promesa del Señor, una promesa incondicional, el envío del Espíritu Santo. Hay otra promesa incondicional, la segunda venida de Jesús. Juan 14:1, en esa misma reunión, que Jesús, en el último día que está con ellos, antes de ser apresado, crucificado, Él le dice,
no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy allá a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere, os prepararé lugar. ¿Y qué más dice? Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de su segunda venida. Alguien en el libro de Billy Graham, en uno de sus libros, dice que en el Nuevo Testamento, de cada 30 versículos, una hace mención a la segunda venida. Ayer leía un libro que decía, de cada 25 versículos del Nuevo Testamento, uno hace mención a la segunda venida. 25 o 30 veces son abundantes los pasajes que hablan de la segunda venida. Y esta segunda venida de Jesucristo también es incondicional. La promesa de esta venida es incondicional. No es que tengamos que hacer algo para que Él venga. ¿Cuándo va a venir? Solamente Dios tiene el tiempo. Solamente Él conoce. Pero que va a venir otra vez. Y creemos que el tiempo del Señor está cerca. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Qué pasa si el Señor podría venir de acá 10 minutos? ¿Qué piensan? ¿Podría venir de acá 10 minutos o no? No, pues si no, yo no he almorzado. No, que venga a fin de año, pues tengo que cobrar mi gratis todavía. ¿Podría venir el Señor de acá 10 minutos? Siguiente pregunta. ¿Estaremos preparados? ¿Estamos preparados? Porque la palabra clave para la segunda venida de Jesús mismo lo dice, la palabra clave es velar, estar despiertos, estar atentos. ¿Estamos atentos? ¿Estamos como el vigilante que está de guardia, que está atento para ver si alguien está merodeando por ahí? ¿Estamos preparados? ¿Nos llevaría el Señor con Él, conforme a su promesa? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿y por qué crees que te llevaría? ¿Por qué crees que te irías con Él? ¿En base a qué? ¿Cuál sería tu fundamento? Pero de que va a venir, va a venir. De repente no en 10 minutos, de repente en 15, de repente un año, de repente 5 años. Solo Dios lo sabe. Pero velad, estar despiertos, estar atentos. El Señor puede venir en cualquier momento y esto no está sujeto a ninguna condición. Es una promesa. El Señor, ¿qué es lo que dice la iglesia? Las últimas palabras de la Biblia. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia está esperando. ¿Y cómo sabemos si estamos a la expectativa? Primera de Juan dice, si tenemos esta esperanza, si esperamos a Jesús otra vez, ¿qué hacemos? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, es decir, se aparta del pecado. Una evidencia de que estamos esperando al Señor es que estamos apartando del pecado. Es como la novia. La novia se casa a las 7 de la noche, está con su vestido blanquito, impecable, 5 de la tarde. Pero ahí vienen unos niños que están con la mano de chocolate, todo, y se quieren acercar a abrazar. ¿Qué hace la novia? Le deja que le manche todo su vestido, cuida. Quiere mantener blanquito su vestido para ese momento, entendiendo que Jesús se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga. Esta novia que espera la boda, el momento de la boda, se trata de mantener limpia, blanca, pura, porque está esperando ese momento. Todo aquel que tiene esta esperanza
todo aquel que espera, dice la Biblia, se purifica a sí mismo, se aparta del pecado. Si todavía estamos haciendo cosas que no convienen, yendo a lugares que no convienen, viendo cosas que no convienen, que no son del agrado de Dios, pregunto, ¿estamos mostrando que esperamos al Señor? ¿Qué pasa si el Señor nos encuentra pecando, adulterando, fornicando, viendo pornografía? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Esta es una promesa incondicional. No tiene que suceder algo para que el Señor venga. La venida del Señor es inminente. Esa es una de las palabras que el Señor utiliza. Es inminente, es decir, en cualquier momento. No es que nos va a decir, ya está listo, vengo, prepárense, ¿están preparados? No va a decir, el Señor dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿Y tú sabes cuándo viene el ladrón a tu casa? Por eso nos roban, porque no sabemos. Pero si supiéramos, tenemos preparado, ¿verdad? Dormimos ahí al lado de la puerta con un fierro, con un palo, lo que fuera. Pero como estamos confiados, nos dormimos tranquilos y de repente amanecemos, no está el televisor, no está la computadora, falta plata, nos visitó un ladrón. Te mandó un correo el ladrón, o por Facebook, por el link, te dijo, oye, voy a tu casa ahora. Dijo nada. Y Jesús dice, su venida será así como ladrón en la noche, cuando menos lo esperas. Por eso sí te digo, ¿qué pasa si viene dentro de 10 minutos? No estoy diciendo que va a venir Dios en 10 minutos, sino quiero que pensemos, podría venir en cualquier momento. ¿Estamos preparados? Esa es la idea. ¿Y Dios va a cumplir su promesa? Mira, claro que sí. No importa si nos gusta, si no estamos preparados, igual Él va a venir. Él no está esperando que nosotros le digamos, Señor, ya, Señor, ven. Como ladrón en la noche. Muy bien. Son promesas incondicionales. La venida de Israel, la venida de Jesús, la venida del Espíritu Santo, la segunda venida de Jesús, son promesas que Dios hizo sin condición alguna. Y las iba a cumplir. Así como cumplió el retorno de Israel en el año 1948, después de 1900 años sin territorio, así como cumplió su promesa de la venida de Jesucristo, así como cumplió su promesa de la venida del Espíritu Santo, así cumplirá su promesa en cuanto a su segunda venida. Muy bien, pero sin embargo, hay promesas condicionales. Es decir, que hay una condición previa para que se cumpla. Y acá tenemos que estar atentos, porque a veces estamos frustrados porque no se cumplen ciertas promesas que Dios aparentemente nos hizo. Veamos una primera promesa, 2 Crónicas 33:7. Además de esto, Manasés, uno de los reyes, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. ¿Esto era algo que Dios quería, que se pongan imágenes a su casa? Estaba yendo contra la voluntad de Dios. Y entonces dice, de la cual había dicho Dios a David, en esa casa que Dios prometió a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Miren, Dios dijo, yo prometo que en esta casa voy a poner mi nombre para siempre. 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. ¿Qué más dice? ¿Cuál es la siguiente palabra? El verso 8. ¿Esto que está en rojo? A condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo he mandado, toda la ley, etcétera, etcétera. Yo podré vivir en esta casa para siempre, con una condición. Con la condición de que guarden mi palabra. Sin embargo, miren el siguiente versículo, el verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Estaban construyendo una imagen, cosa que Dios había prometido. Están yéndose contra lo que Dios le dijo, contra el mandato de Dios, en abierta desobediencia a Dios. Dios les habla y ¿qué hace Manasés y el pueblo? No lo oyeron.
papá le dice a la mamá, le dice al hijo, y digo, dame agua y se va. No voy a escuchar. Y no escucharon. Por lo cual, por esta actitud de no querer escuchar a Dios, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Asiria y Babilonia. Y Dios trajo gente fuera del pueblo. Dios utilizó gente inconversa. Dios puede utilizar ladrones, puede utilizar gente de mal vivir para disciplinarte. Y Dios llamó a los asirios para que lleven cautivo a su pueblo asirio, a los del norte, y a Babilonia, a los del sur. ¿Por qué? Por esa actitud de no querer oír a Dios. Cuidado con endurecer nuestro corazón contra Dios. Cuando hay esa actitud soberbia de no querer escuchar a Dios, sí, pues hoy día no te pasa nada, mañana tampoco te pasa nada, pero Dios puede levantar gente inconversa, como lo hizo con su pueblo, y lo llevó a Manasés en grillos, en marrocada, con fierro, como cautivo a Babilonia. Él era el rey, el que mandaba, y creía que nada le iba a pasar. No sabía con quién estaba metiéndose, no sabía con quién estaba tratando. Trató a Dios como si fuese cualquier cosa. 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tuvo que humillarlo grandemente Dios. No esperemos que Dios nos humille, porque Dios al soberbio mira de lejos, al antiguo, más humilde, al humilde le da de su gracia. Y dice que Dios lo humilló grandemente a este Manasés que se creía no sé en qué. Dios no quitaré mi pie a condición de que pongas en práctica mi palabra. Hay una condición. Miren la segunda, siguiente promesa condicional. Aún la promesa de la salvación. ¿El amor de Dios es condicional o incondicional? Incondicional. Miren Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó a su iglesia, no dice amó a Israel, amó al mundo, a todos. Su amor es para todos. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Acá viene la condición. Para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor para salvación de Dios es condicional. ¿Cuál es la condición? Tienes que creer. Si no crees, rechazarás a Dios. Pero esta es una promesa de salvación condicional. Otras promesas. Cuando Jesús está enseñando el Padre Nuestro, Mateo 6:14. Porque si perdonáis, el sí que está en rojo, es un sí condicional. Si haces esto, pasa esto. Si cumples esta condición, se te hará esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué hará Dios? ¿Te perdonará?
Señor el Padre nuestro? Perdónanos así como nosotros perdonamos. Señor, perdóname así como yo estoy perdonando a mi suegra, esa bruja. ¿Qué le estoy pidiendo, Señor? Perdóname de la misma manera que yo estoy haciendo con ella. ¿Me entender? Palabras literales de Jesucristo. ¿Se necesitan interpretarlas? ¿Se necesita ser teólogo para entender esa verdad sencilla? Porque si no perdonas las ofensas, mantienes un corazón duro. Solo diría, ¿por qué va a perdonar tan loco? No esperes que te perdone. Promesas condicionales. ¿Cómo queremos que andar en comunión, en paz con Dios, si en nuestro corazón estamos atesorando enojo, odio, rencor, resentimiento? ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone? Porque si tú no perdonas, hermanos, solamente puede perdonar aquel que ha conocido el perdón de Dios. Si no perdonamos, es una evidencia que no conocemos el perdón de Dios. Porque Dios nos perdonó, ¿por qué? Porque éramos benignos. Una gracia nos perdonó. Pero veamos más condiciones en cuanto al perdón. Dice Mateo 18, 19. Más adelante vemos esas condiciones. Veamos otra promesa condicional. Mateo 18, 19. Otra vez os digo, sí, eso sí condicional. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pregunta, ¿en la presencia de Dios se tolera el pecado? No se tolera el pecado. Si están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Cuál es la condición? Si los dos se ponen de acuerdo. Pero si están como perros y gatos, ya, hermanitos, ahora todos acá, pero por dentro es que se muerden, se dañan. Pregunto, ¿están congregados en el nombre del Señor? Pueden estar congregados en el nombre de un líder que le ha dicho reúnanse ahí por hacer caso al líder y ahí están. Pero pregunto, ¿están congregados en el nombre del Señor? Dice, en mi nombre. Pues son conscientes que la presencia de Dios está con ellos. Pregunta, ¿cabe el resentimiento? ¿Cabe el enojo? ¿Cabe la amargura? ¿O no? Si se ponen de acuerdo, pero no están, en sus corazones no están de acuerdo, están peleando como perro y gato. Entonces, ¿qué va a obrar Dios ahí? Cualquier cosa que pidan, se la daré. Pero no están cumpliendo la condición, por eso. Están de acuerdo por la fachada, por aparentemente. Pero dentro, arañazos, puñetes, golpes bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que porque estamos reunidos, congregados en un local, ahí Dios nos va a responder la oración. Son promesas condicionales. Veamos otra promesa. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchos se aferran, muchos predicadores solamente toman el verso 15. Y por ahí muchos carismáticos se reclama esta promesa.
después se le reclama porque Dios dice, acá dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Dios nos va a conceder todo lo que le pedimos. ¿Verdad? Sí, pero hay una condición. Cualquier cosa que le pedimos que esté dentro del marco de la voluntad de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad. Señor, dame esa chica, que no es creyente, pero está buena. ¿Me dará el Señor? Esa es su voluntad del Señor. El Señor dice, no os unáis, digo, es igual. El Señor dice, muchacho, mira qué guapo. Sí, pues, pero no es creyente. ¿Te lo dará el Señor? No, tú de repente lo tomarás, pero no es que Dios te lo ha dado. Mañana más tarde vas a sufrir las consecuencias. Cualquier cosa que pedimos conforme a su voluntad. Dice Proverbios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón, pero ¿cuál es la condición? Deleítate en sí mismo, aprende a deleitarte en Dios. Cuando uno aprende a deleitarse en Dios, aprende a conocer a Dios. Y pregunto, cuando empiezo a deleitarme en Él, ¿le pediré algo que no le agrade a Él? Aprenderé a pedirle las cosas conforme a su voluntad. Aunque sean dolorosas para mí, aunque tenga que renunciar a algo, se las pediré, porque he aprendido a deleitarme en Dios. He aprendido a hacer las cosas que le agraden a Dios. Entonces, hay condiciones. No es que Dios me va a dar todo lo que yo pido. Tenemos que leer toda la Biblia, no solamente ese pedacito que nos conviene. Si pedimos conforme a su voluntad, y hay mucha gente que enseña estas cosas, y mucha gente ingenua que se las cree. Pero Dios te va a dar todo lo que pidas. Ahí está, mira, lee, ahí está, sí pues, pero lee el versículo anterior. El versículo anterior dice, te va a dar todo lo que pidas conforme a su voluntad. Otra promesa condicional, 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dios perdona todos nuestros pecados? ¿Creéis? No perdona todos nuestros pecados. ¿Qué pecados perdona Dios? Los que se los confesamos. Si confesamos nuestros pecados, sí, es un sí condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda. ¿Qué pasa si no confesamos nuestros pecados? Ese pecado se convierte en pecado oculto. ¿Se entiende? Son pecados ocultos. Los queremos mantener ocultos. Lo perdonará Dios. Mientras no se lo confesemos, si confesamos nuestros pecados. Ahora, ¿qué más dice? El que encubre sus pecados, no los confiesa, trata de mantenerlos ocultos. Nadie ha visto, nadie sabe, nadie se ha enterado. No lo confieso. Y se olvida que Dios sí lo sabe, que Dios sí lo ha visto, que Dios está enterado de eso. Pero lo encubro porque más temo el ojo del hombre que el ojo de Dios. Que como nadie me sabe, tranquilo. Dios te ha visto, Dios lo sabe, no importa, pero contar que ellos no me vean. El que encubre su pecado no será prosperado. Mas el que lo confiesa, y algo más dice, ¿qué más dice? Se aparta. ¿Qué cosa hallará? Dice Señor, perdóname, mira, estoy haciendo esto
pero al rato al día siguiente otra vez vuelvo lo mismo, y otra vez vuelvo lo mismo. ¿Me estoy apartando del pecado? No me estoy apartando. Más el que se aparta, hallará misericordia. Y en ese no querer apartarnos del pecado, poco a poco nos vamos hundiendo. Pues Señor, estoy que te perdono y te perdono, pero tú no quieres apartarte del pecado. Mas el que se aparta, hallará misericordia. Promesas condicionales. Muy bien, hasta acá hemos visto, si te clic, anterior. Ahí. Hemos visto lo que Dios promete y lo que nosotros entendemos. Es decir, Dios se compromete a cumplir su promesa conforme Él lo dice, no conforme nosotros lo entendemos. Conforme Él lo dice. Segundo, hay promesas incondicionales. Tercero, hay promesas condicionales. Pero ¿qué pasa cuando no logramos entender entre lo que Dios dice y lo que está sucediendo? Recuerden, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. A veces no logramos entender. Tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Miren cuando Jesús enseñó a orar al Padre Nuestro, ¿sí? Que dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseñó a orar, a pedir: Señor, que se haga tu voluntad. Así como se hace en el cielo, Señor, que se haga tu voluntad también en mi vida. Porque Jesús mismo dice en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está a punto de enfrentar ¿qué cosa? En el huerto de los olivos. Termina de orar y viene Judas con los soldados, le toman preso. ¿Qué le pasa después a Jesús? Es azotado, es humillado, es coronado de espinas, recibe puñetazos, bofetadas, escupitajos en el rostro, es crucificado. ¿Jesús temía esto? No. Cuando dice: si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, no la tuya. Lo que Jesús estaba mirando es que iba a enfrentar, iba a cargar todo el pecado nuestro sobre sus hombros. El justo por los injustos iba a dar su vida, iba a experimentar el efecto del pecado. Por eso Jesús dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando en ese momento todos nuestros pecados. Eso era lo terrible. No era el azote, no era la corona de espinas, no era la lanza que iba a atravesar, era algo mucho más que eso. Pero Jesús, ante eso: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo nos enseñó en la oración, Jesús mismo nos enseñó en su propia vida, Jesús mismo nos enseñó frente a situaciones totalmente adversas: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Lucas, siguiente texto. María recibe la visita del ángel y el ángel le dice: lo que ha sido engendrado en tu vientre ha sido por el Espíritu de Dios. María no entiende. María dice: pero ¿cómo será esto? Porque yo nunca he estado con ningún hombre. ¿Cómo es que va a haber un bebé en mi vientre si yo nunca he estado con un hombre? No conozco varón. El ángel dice: no te preocupes. La respuesta de María es: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, no entiendo, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Muchas veces la voluntad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Y aun cuando no entendamos las cosas, nuestra mejor oración siempre será: Señor, hágase conforme a lo que tú has dicho. Hágase conforme a tu voluntad, Señor.
Miren el siguiente texto, Romanos 12:2. ¿Por qué? Nos enseña a confiar en la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Hay tres palabras que califican la voluntad de Dios: la buena, voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es mejor confiar en la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Los padres aconsejamos para amar a nuestros hijos? ¿Sí o no? Aunque nuestros hijos a veces no nos entienden. Mamá. El hecho de que no nos entiendan no quiere decir que estamos actuando mal con ellos. El hecho de que no entendamos muchas cosas que Dios nos dice no quiere decir que Dios quiere nuestro mal, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para estar sintonizados con Dios, para que podamos decir: Señor, hágase conforme a tu voluntad, para que podamos confiar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El siguiente texto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no la esposa del otro, su propia esposa en santidad y honor. Apartarse de fornicación, apartarse del adulterio. ¿Qué más? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo empleamos nuestros tiempos? ¿Cuántas horas pasamos a través de diferentes cosas, objetos, situaciones, lugares? ¿Y cuántas cosas estamos pasando tratando de entender la voluntad de Dios? Dice el verso 16: aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, hermanos, y cada vez van a ser peores. Aprovechemos bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos. El insensato es alguien que no tiene acá, es decir, entra la palabra por acá y sale por allá, es decir, no hay nada acá adentro que lo retenga. Se pasa de frente, como un tiro libre. Ese es el insensato, el que no puede retener la palabra de Dios. Simplemente la oye, entra, y como no hay nada que lo retenga acá, simplemente sale. Esa es una persona insensata. No seamos como los insensatos, dice, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos tratando de buscar la voluntad de Dios, de conocer más a Dios, de conocer su voluntad? Por eso nos equivocamos. Jesús dijo 2 veces: erráis, ustedes se equivocan ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús dijo: la base del error, la base de que tanto se equivoquen en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su negocio, la base de este error, porque ignoran las Escrituras. Porque estamos más dispuestos a dar nuestros tiempos, horas y horas a otra cosa antes que a la palabra de Dios. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? ¿Dónde la conocemos? ¿Aprovechamos bien el tiempo con la palabra? Cuando no aprovechamos bien el tiempo, Dios nos dice que somos insensatos. Por eso es que nos equivocamos, porque no conocemos. Esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Es nuestra brújula para indicar hacia dónde estamos yendo y hacia dónde debemos ir. Pero como no miramos la brújula, como no leemos la palabra, por eso que nos equivocamos. Por eso Jesús repitió 2 veces: erráis ignorando
las Escrituras. La base de todas nuestras equivocaciones, la base de todos nuestros errores, de muchos dolores que sufrimos por ignorar las Escrituras. Y hay dos formas de ignorar las Escrituras. Uno, de repente, nadie me habló, nadie me dijo, no sé leer, ignoro lo que dice. Pero la otra forma más común es que sabiendo lo que Dios dice, las ignoro. Y esta es la forma más común de ignorar las Escrituras. Sé lo que Dios dice, pero simplemente la manifestación de las ignoro. Hermanos, la promesa de Dios. Siguiente clic. Con esto terminamos. ¿Qué hemos visto? Tenemos que entender la diferencia entre lo que Dios promete y lo que nosotros entendemos. Dios se compromete a cumplir sus promesas conforme a lo que Él ha dicho, no conforme a lo que nosotros queremos interpretar o entender. Por eso es que tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocerla en todo su contexto, tenemos que conocer a quién se dirige esa promesa, para quiénes, para cuándo es esa promesa. Por otro lado, tenemos que entender que hay promesas incondicionales de Dios, pero hay otras promesas que son condicionales. Esas letritas chiquitas que vemos. Por ejemplo, si pedimos cualquier cosa, Dios nos la da. Eso es verdad. Pero muchos ocultan, escriben muy chiquito, si pides cualquier cosa a su voluntad. Pero Dios lo pone bien grande para que lo entendamos. Hay promesas condicionales. Por último, hermanos, si hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, empecemos. Y si no sabemos cómo pedir, pidamos conforme a la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad en este caso. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nos bendiga, hermanos, a entender esta palabra y nos ayude a vivirlas. Que el Señor nos bendiga.